Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor al comenzar. Padre, gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos, darnos el privilegio de poder tener una visión distinta en momentos y circunstancias difíciles que estamos viviendo como país, mirándote a ti como el Rey, el soberano que gobierna sobre todas las cosas y que tiene el control absoluto, Señor, sobre lo que está aconteciendo. Oramos que tú tengas misericordia de los gobernantes en particular, Señor, para que puedan tomar las medidas necesarias para calmar esta situación caótica que se está produciendo en tantos lugares, tantas personas perdiendo sus fuentes laborales por causa de lo que está ocurriendo en la sociedad. Pero entendemos por tu palabra que no es más que la evidencia de un corazón rebelde en contra de ti, que ha querido sacarte de la escena completa de este país para ahora cosechar los frutos de aquello, Señor. Pedimos que tú tengas todavía esa misericordia maravillosa con la cual tu palabra te da a conocer como un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Y podamos nosotros también, Señor, seguir confiando en ti a pesar de lo que venga a continuación. Padre, guíanos en este estudio y glorifícate por medio de lo que haremos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar a la primera parte del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Comenzamos la semana anterior, recuerdan, con un panorama general, una introducción general, viendo los temas específicos en los cuales hacía énfasis Lucas, que eran distintos en ese sentido a los otros evangelios, que tiene un 40% al menos de contenido único en relación al resto de los evangelios, es decir, Lucas añade 40% de contenido que no tiene ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. De tal manera que lo torna un evangelio muy interesante, aun cuando cuenta la misma situación de la persona y la obra del Señor Jesucristo. No obstante, el enfoque que le da es significativo para que nosotros podamos entender también un poco más, conocer un poco más al Salvador, para que también podamos disfrutar mejor esta salvación que Él nos ha concedido. Hay una unión absoluta entre el Salvador y la salvación, de tal manera que conocer al Salvador es también conocer un poco más sobre la salvación. Y eso es lo que hacen los evangelios, y al detenernos, al reflexionar, meditar un poco en ellos, cada semana vamos también teniendo no solo un mayor conocimiento, que no es el propósito esencial, sino que el conocimiento vaya transformando realmente nuestra vida. Ese es el objetivo. Vamos a leer los primeros versículos. El prólogo, normalmente se le conoce como el prólogo de Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4, donde no hay enseñanzas mayores, digamos, desde el punto de vista teológico, pero sí hay una actitud de parte del autor que es elogiable y que es imitable también. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Como ya hemos dicho en la introducción general, Lucas es el escrito más extenso que trata sobre la vida de Jesús. Cubre alrededor de 40 páginas. Mateo lo sigue con 37, Juan con 29 y finalmente Marcos con 23. Es decir, desde el punto de vista de la biografía, de relatar los hechos, de narrar los hechos de la persona y la obra del Señor Jesucristo, Lucas es el más extenso en ese sentido, aun cuando Mateo tiene más capítulos, pero en cuanto a contenido, en esencia, Lucas tiene más. Pero lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que, siendo Lucas el escritor más prolífico del Nuevo Testamento, como dijimos, que al juntarlo Lucas con el libro de los Hechos es el autor que más escribió en relación al Nuevo Testamento, siendo una persona así de importante en ese sentido, no obstante, es muy poco lo que se conoce de él como autor humano. Es prácticamente desconocido, y como vimos la semana anterior, solo 3 versículos hablan sobre Lucas
y son citas de las epístolas del apóstol Pablo para referirse a él. Ahí sabemos que es médico, sabemos que fue compañero en las misiones del apóstol Pablo. Desde su segundo viaje misionero en adelante comenzó a estar con Pablo en sus viajes. Recuerden Hechos capítulo 16, desde ahí en adelante nosotros vemos que cambia el pronombre para referirse a quien escribe y a las personas que estaban allí, de ellos a nosotros. Por tanto, él se incluye. Sin embargo, no hay ninguna otra referencia respecto a quién era Lucas. Por eso los teólogos hacen ciertas conjeturas en general y que tienen relación con que era un gentil, es decir, no era un judío, y que probablemente fue uno de los conversos de Pablo. En cuanto a la predicación del Evangelio, se convirtió en alguna predicación del apóstol Pablo. Pero no tenemos más datos. ¿Qué es lo apreciable de esto? ¿Qué es lo práctico, la aplicación que podemos nosotros sacar de esto? Que desde la perspectiva de su carácter muestra a una persona que no le interesa darse a conocer él. Porque habiendo escrito tanto, en cuanto a contenido, habiendo escrito 2 libros del Nuevo Testamento, nunca menciona su nombre. Nunca dice yo Lucas. Nunca aparece como una persona en primer plano, sino que siempre está en segundo plano. Eso es muy interesante porque normalmente lo que los seres humanos queremos es ser conocidos y que obviamente reconozcan quiénes somos y lo que estamos haciendo. Y eso también se da en el plano del cristianismo. Por tanto, lo que vemos en el carácter de Lucas es una persona que manifiesta humildad por el deseo de que Cristo sea el que sobresalga en todos sus escritos. El centro de su exposición, digamos, a través de los escritos, Lucas y el libro de los Hechos, es el Señor Jesucristo. Su propósito único es que las personas se fijen en Él. Él describe situaciones particulares de la persona y la obra de Cristo, y lo que desea en realidad es que todos puedan colocar su mirada en Cristo. Eso es una enseñanza práctica para nosotros. Cuando hacemos algo en el contexto de la iglesia o en cualquier lugar, hemos de hacerlo pensando siempre en que la gente mire al Señor y no nos mire a nosotros. Que la gente pueda conocer más al Señor, más que conocernos a nosotros. No es importante que nosotros seamos conocidos, es importante que Cristo sea conocido, porque Cristo es el que murió en la cruz por nosotros. Es importante que nosotros menguemos, como dice Juan el Bautista. Recuerden cuando vio al Señor Jesucristo, los discípulos le preguntaron por qué Él tiene más discípulos que tú. Y Él dice, los discípulos de Juan el Bautista le dijeron, ¿por qué muchos de los tuyos se van con Jesús? Y Él le dijo, bueno, porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan sabía que tenía que estar en un segundo lugar y el que tenía que estar en el primer lugar era el Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos enseña también la forma en que Lucas hace las cosas. Hay en el Nuevo Testamento algunas historias de personajes, relatos de algunos personajes interesantes, como por ejemplo los 4 que llevaron al paralítico, recuerdan, y que lo subieron finalmente a la casa porque no había lugar, espacio por la puerta, y lo metieron de arriba en el techo y lo llevaron hasta el Señor Jesucristo. Es decir, salvaron todos los obstáculos, pero no se dice su nombre. No aparece en ninguna parte quiénes son. Pero es significativo que el Señor les dijo, mirando al paralítico, dice, o viendo a los amigos de él, le dice que la fe de ellos es lo que produce, ¿cierto?, el hecho de que el Señor Jesucristo pueda restaurarle la salud. Y no solo eso, sino perdonar sus pecados. Y viendo Jesús la fe de ellos, luego miró al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Es interesante, porque esos 4 hombres, nunca se sabe quiénes fueron, pero sí que su fe es imitable. En este caso también el carácter de humildad de parte de Lucas es claramente destacable a través de la forma en que él escribe, colocando a Cristo en el primer lugar. Estos 4 versos del prólogo son la expresión idiomática de un hombre erudito en el griego clásico. Los teólogos que saben de esto han examinado el griego que utiliza Lucas, y como dijimos en la introducción, es una de la calidad idiomática que él utiliza desde el punto de vista del griego, es excelente. Y en estos 4 versículos se aprecia eso, aunque nosotros por
ser de otro idioma no lo apreciamos, no lo vemos, pero es significativo porque implica diligencia, más adelante lo vamos a ver, de parte de Lucas respecto a lo que él quería hacer algo con excelencia para el Señor y utilizó todo su conocimiento que tenía y su capacidad que el Señor le había concedido para poder presentar al Señor Jesucristo. John MacArthur dice, los 4 versículos que constituyen el prólogo al Evangelio de Lucas forman una larga frase diseñada en el estilo pulido de un clásico literario griego. De hecho, la forma en que él utiliza también es muy propia de los historiadores seculares. Heródoto, por ejemplo, Josefo, para nombrar alguno, un griego y un judío, eran personas que comenzaban sus escritos de la misma forma en que lo hace Lucas así aquí en el prólogo, estableciendo ciertos parámetros inmediatamente al comenzar a escribir, de tal forma que Lucas es conocido también como uno de los mejores historiadores que ha existido. Vamos a ver cómo él se preocupó de investigar diligentemente cada uno de los detalles de lo que él iba a plasmar posteriormente en este Evangelio, lo que implica también un gran sentido de devoción hacia lo que estaba haciendo. Considerando la forma del prólogo en que describe las fuentes, el propósito y el enfoque, es muy similar a estos otros escritores no creyentes. Por eso se puede concluir que Lucas desea caracterizar a su evangelio como una obra literaria e histórica muy seria, muy precisa, muy exacta, de tal manera que la fe esté fundada sobre hechos concretos, no sobre suposiciones, no sobre filosofías que nazcan, ¿cierto?, en el corazón de los hombres, sino en hechos reales, efectivos, historia pura que sustenta la fe de los creyentes. Este prólogo es una larga oración en el lenguaje original, en el griego. Es una sola oración, es como que alguien empieza a hablar y no para de hablar hasta que finalmente llega a la última parte, al versículo 4, terminando en los cuales he sido instruido, y ahí recién respira. Esa es la forma de la frase en el griego. La pulcritud en el escrito y la dedicación en producir un relato preciso de la persona y la obra de Jesús por parte del autor muestra el alto concepto que tiene sobre el plan redentor de Dios. Lucas entiende el plan de redentor de Dios de una manera extraordinaria, une todas las piezas e históricamente desarrolla su evangelio en una forma tan ordenada que va poniendo cada cosa en su lugar, dando sentido a un todo, digamos, a un mega relato, que cada parte va calzando dentro de ese mega relato que tiene que ver con la obra redentora de Dios a través del Señor Jesucristo. Aquí uno empieza a notar que hay características singulares en esta persona que tiene un amor muy grande por el Señor que lo salvó y al mismo tiempo quiere que eso sea conocido por otros de la misma manera. Lucas no desea producir un escrito más de los tantos que ya circulaban cuando él decidió escribir su evangelio. Fíjense lo que dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ya hay muchos que han hecho eso. Y él no quiere simplemente agregar uno más a eso, sino que entendió que el evangelio es la historia de los logros de Dios por medio de Jesucristo en la vida de los pecadores. Y entonces lo que él va a hacer va a complementar en términos muy exactos, no solo históricos, sino también desde el punto de vista de complementarse con los demás evangelios, aunque lo más probable es que Lucas no haya tenido conocimiento aún de los demás evangelios. Por eso es que comienza su prólogo, puesto que muchos han tratado de poner en orden estas cosas. Lucas reconoce que al escribir su evangelio ya circulaban otros escritos relativos al mismo tema. Respecto a esa fuente, no hay mención al respecto, es decir, él no dice, estas son las fuentes, específicamente estos eran los escritos que circulaban ya y estos eran los autores de los escritos en cuestión, sino que menciona que muchas personas ya habían puesto o tratado de poner en orden la historia de las cosas que tenían que ver con el contenido, con la esencia del evangelio. El hecho de que no diga directamente ha llevado a muchos a especular respecto al tema, respecto a la fuente, digo.
Esto ha llevado a esas especulaciones que, sin embargo, no son más que especulaciones, porque los teólogos muchas veces se afanan en esos detalles, en esas cosas, que en términos generales no son trascendentes, porque sabemos que hay un autor divino, ¿cierto?, que es el Espíritu Santo, y en este caso un autor humano que es Lucas, pero Lucas fue guiado, conducido por el Espíritu de Dios para escribir lo que escribió, de tal manera que no son tan importantes en ese sentido las fuentes en cuanto a conocer precisamente cuáles eran. De las cosas dice que entre nosotros han sido ciertísimas, y ahí utiliza una palabra muy interesante que es le llaman los teólogos un hapag legomenon, es decir, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. De las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. El verbo denota los resultados permanentes de las promesas cumplidas por Jesús. Ese es el sentido. Llevar a cumplimiento, es decir, que Lucas entiende que estas cosas o la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, él está diciendo las cosas que han llegado a una consumación, a un cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. En este sentido, se refiere a sus enseñanzas, sus acciones, su muerte y resurrección, es decir, a todo lo que el Señor es e hizo. La voz pasiva del verbo, de hecho, implica que los propósitos eternos de Dios Padre fueron totalmente logrados en Cristo. Esa es la intención al escribir de esa manera. Los propósitos del Padre fueron completamente logrados en el Señor Jesucristo, llevados a su cumplimiento perfecto. Esta frase se puede traducir también los eventos que han alcanzado su cumplimiento. Así lo traducen algunas versiones. O también los eventos que han sido cumplidos. Entonces, esta palabra, esta traducción para nosotros del Reina Valera ciertísimas no nos ayuda mucho en ese sentido. Pero esta puede ser la traducción mejor. Los eventos que han alcanzado su cumplimiento o los eventos que han sido cumplidos. Entonces lo que Lucas está diciendo, que muchas personas intentaron antes de él colocar en orden las cosas que entre nosotros han sido cumplidas en la persona del Señor Jesucristo. Esa es la finalidad de la frase completa. El autor enfatiza que aquellas cosas que se han escrito previamente son sobre la verdad absoluta e irrefutable del cumplimiento del plan de Dios en Jesucristo. Esa es, digamos, la enseñanza principal ahí en el versículo 1. Esta no es la historia de un maestro de ética que fue rechazado por los suyos, de un gran maestro de moral, de un hombre que enseñó cosas hermosas, como algunos sacan de contexto el Sermón del Monte, por ejemplo, para decir, el Sermón del Monte, si viviéramos así seríamos extraordinarios, es decir, no habría problemas en el mundo. El problema es que el Sermón del Monte no es meramente, ¿cierto?, un tratado de ética y moral. Porque a las personas a las que se refiere parte describiendo el carácter de esas personas, y el carácter de esas personas obviamente solo es el carácter de personas creyentes. Bienaventurados por ejemplo, los pobres de espíritu. Eso no es natural en nosotros, eso es antinatural. En nosotros normalmente somos orgullosos, ¿cierto?, vanidosos, somos egocéntricos, de tal manera que ser pobre de espíritu implica que alguien hizo esa obra en nosotros para llevarnos a esa condición. De hecho, la palabra es, como hemos dicho muchas veces, mendigo allí, alguien que no tiene nada y que extiende sus manos, y si alguien le da algo, come, y si no, no. De tal manera que el Señor Jesucristo no fue un gran maestro de ética y moral, simplemente lo fue, y el mejor, por supuesto, pero ese no era su propósito y su objetivo. De tal manera que Lucas no está relatando la historia de un hombre, de un maestro de ética que fue rechazado por los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, como dice Juan, ¿cierto? No solo Lucas está hablando de ese aspecto del rechazo del Señor Jesucristo, sino de una persona mucho más importante que un maestro de ética y moral. Tampoco, y esto contextualmente y en términos contingentes lo vamos a entender, tampoco habla de un líder político reformador social que fracasó en su intento.
Y por eso finalmente fue puesto en una cruz. No se trata de eso. Muchas personas, inclusive gente dentro del cristianismo, han confundido absolutamente esto y han pensado que Jesús vino a cambiar las estructuras sociales y que esa era su finalidad principal. La teología de la liberación, por ejemplo, que en el siglo XX vino con tanta fuerza en Latinoamérica, presentaba al Señor Jesucristo como un revolucionario, como una persona que venía a trastocar todas las cosas para que las personas vivieran en paz, pero en realidad no es eso la forma en que vemos la descripción en los evangelios de la persona del Señor Jesucristo. De hecho, en el tiempo en que Él vino e hizo su ministerio, las desigualdades, la injusticia social y todas estas cosas eran propias de su tiempo también. Pero ese no fue su objetivo. Por tanto, Lucas no viene a presentar un líder político reformador social que fracasó en su intento. Tampoco viene a mostrar a un mártir que murió por una causa noble, digna de ser seguida, ¿cierto? No. Es la historia, y esto es lo maravilloso, de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el relato de Dios viniendo a este mundo en forma de hombre para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la finalidad. Nunca hemos de olvidar eso. Si somos seguidores del Señor Jesucristo, tenemos que proclamar a ese Jesús, no al que la gente quiere escuchar muchas veces. Es la historia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo resume Juan tan bien en esa frase cuando ve venir al Señor Jesucristo un día cuando estaba bautizando en el Jordán, en Juan 1:29. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es significativo también que Juan saca la mirada de él y le lleva a sus discípulos a mirar al Señor Jesucristo. Es en Él, en Cristo, que se cumple plenamente el propósito del Padre. Todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento se han cumplido plenamente en Cristo. Notemos Lucas capítulo 24, después vamos a examinarlo más en detalle, pero en términos generales para ver una referencia cruzada en este sentido, en cuanto al cumplimiento de todas las cosas en el Señor Jesucristo. En el capítulo 24, versículo 24 en adelante. Aquí los discípulos de Emaús, dos personas que van, el Señor Jesucristo los encuentra camino a ese lugar y ellos le empiezan a contar: ¿acaso tú no sabes lo que aconteció aquí? Y el versículo 24 dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y llegaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron respecto a la resurrección. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjense lo que dice. Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, Es decir, Jesucristo se presenta como el cumplimiento de todo lo del Antiguo Testamento, toda la preparación previa. Él era la persona, evidentemente, de la cual hablaron. Versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Todo el cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo, comenzando desde Moisés y por los profetas y por los escritos. Esa era una división del Antiguo Testamento. Capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Lo ven? Entonces, cuando Lucas dice en su prólogo que muchos han puesto o han tratado de poner en orden la historia de las cosas, y este es el contenido, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, está diciendo de las cosas que se cumplen plenamente en el Señor Jesucristo. O sea, obviamente está hablando de una biografía de la vida y la obra de Cristo. Eso es lo inicial, eso es lo primero que se menciona. Ahora, va a decir
¿Cuáles fueron algunas de las fuentes? No las describe directamente en forma particular, personal, pero sí va a decir cuáles son algunas de las fuentes. Fíjense, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Allí nos ayuda un poco más a centrarnos en alguna de esas fuentes, que evidentemente estas fueron las fuentes principales, porque eran personas que eran testigos oculares. Por eso yo decía, Lucas va a hablar de hechos históricos y no de conjeturas, no de interpretaciones, sino de cosas reales, producto de que aquellos a los cuales él entrevistó para escribir su evangelio eran las personas que vieron, que escucharon y que experimentaron lo que era la persona y la obra del Señor Jesucristo. Lucas reconoce la existencia de otra fuente. Es la palabra traducida ahí como nos lo enseñaron, en realidad es la palabra tradición. Tal como nos lo transmitieron los que desde el principio lo vieron. La palabra es paradidomi, en griego, que generalmente se traduce como tradiciones. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículos 3, versículo 5, versículo 8 al 9, versículo 13, cuando el Señor Jesucristo rebate fuertemente a los fariseos porque se preocupaban de la tradición de los ancianos, que era una fuente de autoridad que tenían ellos fuera de las Escrituras. Ahí utiliza la palabra muchas veces, estas tradiciones. A veces nosotros tenemos la costumbre de no estar de acuerdo, ¿cierto?, y refutar y hablar mal en contra de las tradiciones, pero en este caso eran tradiciones que tenían que ver con aquellos que vieron físicamente al Señor Jesucristo, que lo acompañaron durante 3 años y fracción, y en consecuencia podían dar fe de lo que ellos estaban diciendo era efectivamente lo que ellos habían visto. Lucas afirma que ha recibido información sobre la vida de Jesús, eso es lo que está diciendo, de testigos oculares, lo cual implica 2 cosas al menos. Primero, la certidumbre de sus relatos, es decir, que eran absolutamente confiables, que eran verificables sus relatos. En los tribunales de justicia, una de las fuentes de testimonio más importantes es la fuente de los testigos oculares. Es decir, nosotros estábamos allí, nosotros vimos lo que pasó, que esta persona le disparó a en tal circunstancia. Eso es muy fuerte del punto de vista de los argumentos que se utilizan, por ejemplo, para condenar a un asesino. Los testigos oculares. Y aquí está diciendo Lucas, estas personas efectivamente vieron lo que me transmitieron. Eso es lo primero, certidumbre de sus relatos. Y lo segundo es la confirmación de que se trataba de la segunda generación de creyentes. Lucas no conoció al Señor personalmente, nunca lo vio. Lucas no estuvo nunca con Jesús, nunca escuchó sus enseñanzas, nunca vio sus milagros, como el caso de los apóstoles, ¿cierto? Pero él no tiene problema en reconocer ese hecho. ¿Se fijan? Él no está tratando de decir, no, pero yo estuve allí, o tratando de inventar alguna cosa de esa naturaleza, sino que simplemente, siendo muy veraz, él dice, yo fui de la segunda generación de creyentes, pero lo que yo voy a escribir se basa en la primera generación de creyentes, es decir, en aquellos que sí estuvieron con el Señor Jesucristo. Por tanto, esto no le quita autoridad, por el contrario, uno puede decir, le da mucho más autoridad, porque hay una confianza de que lo que está diciendo, lo que va a escribir, es correcto. En cuanto a lo primero, a la certidumbre de sus relatos, es muy importante porque reconoce que recibió la información de los testigos de primera mano para redactar el Evangelio. Es raro cuando uno piensa, ¿por qué el Señor no usó a otro discípulo de él, a otro apóstol para escribir otro Evangelio? Sino que usó a una persona que no era judío, era un gentil, y además nunca fue un apóstol del Señor Jesucristo. Sin embargo, esto, como dije, le da mucho más firmeza todavía a la redacción del Evangelio en cuanto a su veracidad. Esto lo hace un relato legítimo y confiable. Aquellos que estuvieron con Jesús vieron, escucharon y fueron portavoces del mensaje del Evangelio. Eso es lo que dice a continuación. Y fueron ministros de la palabra.
fueron ministros de la palabra. Esto demuestra lo meticuloso y cuidadoso que fue Lucas al escribir el Evangelio. Como un dotado historiador, recopila los relatos de testigos oculares. ¿Cuáles son? Si yo voy a escribir un libro de historia, ¿a quiénes yo voy a entrevistar? A las personas que estuvieron allí, si es que la historia no es muy atrás en el tiempo, ¿cierto? Como es en este caso, escribió alrededor del año 60, 62 después de Cristo, o sea, más o menos 30 años después de los acontecimientos, de tal manera que todavía había muchas personas vivas y en consecuencia que estuvieron en ese momento y podía preguntarles y redactar su evangelio en función del testimonio de ellos. El hecho de que base su relato en lo que les transmitieron testigos oculares corrobora que este evangelio es consistente con la tradición apostólica. ¿Qué es lo que queremos decir? Corrobora que Lucas no está escribiendo un evangelio distinto, ¿cierto? O contrario a lo que escribieron Mateo y Juan, por ejemplo, y Marco. Es consistente con la tradición apostólica, es un evangelio que tiene la misma verdad vista desde una perspectiva diferente. No es otro evangelio diferente al que otros apóstoles como Juan y Mateo escribieron, sino el mismo evangelio. Estas serán fuentes confiables y fidedignas. Estos mismos hombres que fueron testigos oculares de los acontecimientos fueron los que se transformaron en ministros de la palabra en lo sucesivo. MacArthur añade un comentario, dice: Dios preservó y transmitió la verdad a través de ellos hasta que inspiró a 4 escritores específicos para registrarla en el Nuevo Testamento. Es decir, primero fue transmitido en forma oral, pero posteriormente fue escrito cuando llegó el momento de poder hacerlo. Aquí es donde a veces uno o algunas personas pueden dudar, pero si fue transmitido en forma oral, nosotros sabemos que los relatos orales se cambian fácilmente. Entonces nosotros podemos empezar a dudar que a lo mejor lo que Lucas recibió no fue realmente lo que ocurrió en el tiempo, a la medida en que fue transmitiendo de boca en boca, finalmente se distorsionó, podemos pensar nosotros. Pero no hay que preocuparse por ese hecho, de que los primeros años después de que Cristo ascendió a los cielos, el Evangelio fue transmitido en forma oral, como si significara que podría tergiversarse por esta causa. No, Dios preservó su Evangelio hasta que fue puesto por escrito, y en esa forma lo sigue preservando hasta el día de hoy. De lo contrario, no tendría sentido que el Señor inspirara algo que posteriormente los hombres iban a cambiar. No tendría ningún sentido, ninguna razón de ser. Menos aún la obra de un Dios inmutable, de un Dios perfecto, de un Dios que hace todas las cosas en una forma veraz absolutamente. Por tanto, la tradición oral no anula el hecho de la inspiración de las Escrituras, al contrario. Sino que parte también de la inspiración es poder resguardar ese mensaje histórico en este caso, y colocarlo en el papel, digamos, en la escritura. De tal forma entonces que tenía fuentes muy cercanas. Lo más probable también, cuando uno ve un poquito más del Evangelio de Lucas, que la primera parte, si ustedes se fijan, compara a Mateo, a Marcos y a Juan, y ninguno de ellos relata estas cosas. Por ejemplo, el anuncio del nacimiento de Juan. Ninguno de ellos relata el anuncio del nacimiento de Jesús de la forma en que lo hace Lucas. En el caso de Mateo lo hace respecto al ángel que le habló a José, ¿cierto? Pero muy sucintamente. En cambio, acá es mucho más extenso. Ninguno relata lo que pasó con María cuando visitó a Elizabeth, cuando el niño estaba en su vientre. Ninguno relata el nacimiento de Juan el Bautista y lo que pasó con su padre Zacarías. Ninguno relata la profecía de Zacarías, que posteriormente se transforma en una canción, ¿cierto? Ninguno relata tampoco el Gloria in excelsis Deo, que es el canto de los ángeles, cuando el Señor Jesucristo nació. Todas estas cosas, por ejemplo, lo más probable es que la fuente de la cual brotó todo esto sea María. Lo más probable es que sea la madre del Señor Jesucristo, porque ella conocía todos estos detalles. ¿Quién iba a contar con tanta precisión, por ejemplo, el anuncio del ángel?
¿Quién iba a contar con tanta precisión la reacción del bebé dentro del vientre cuando vino María a visitar a Elizabeth? Por tanto, es casi un hecho de que Lucas entrevistó a María para poder saber de qué se trataba. ¿Se fijan? ¿De qué manera? Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿De qué manera Lucas puede ser una persona diligente en la forma en que estudió todo lo concerniente a los relatos en relación al Señor Jesucristo, y cómo fue tan diligente que quiso que los testimonios que buscó sean de primera mano, es decir, personas que realmente lo vivieron y pudieron estar ahí en ese momento? Y esto es lo segundo, la diligencia del escritor humano. Sabemos que el Espíritu Santo es el escritor divino, pero la diligencia que tenía este hombre fue usada por el Señor, y otra vez no es contradictorio con el tema de la inspiración. Más adelante lo vamos a ver. El versículo 3 podríamos afirmar que es el epicentro de todo esto, es decir, el eje central de todo el relato, porque aquí muestra a Lucas cómo lo hizo. Miren lo que dice. Me ha parecido también a mí, es decir, hay una determinación que él tomó de escribir otro evangelio, no otro evangelio distinto, ¿cierto?, sino el mismo evangelio, pero desde la perspectiva que el Señor lo guió a él. Me ha parecido también a mí, después de haber, miren, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Miren las palabras que él utiliza. Después de haber investigado con diligencia, ¿cuántas cosas? ¿Un par de capítulos? No, todas las cosas. ¿Desde cuándo? Desde su origen. ¿Ven? Desde su origen. Allí otra vez va a la fuente misma de la cual brotó todo lo que él escribió. Este prólogo, esta parte del prólogo, este versículo, explica la forma en que el escritor humano usó para poner por escrito el Evangelio. Se destacan las palabras investigado y diligencia, porque son descriptivas de la rigurosidad de quien escribe. Lucas no fue un mero escritor que recibe información, sino uno que investigó por su propia cuenta y se empapó de la verdad. No sabemos cómo y cuándo y en qué momento Lucas llegó al conocimiento del Señor Jesucristo, pero lo más probable es que llegó a través de la predicación del apóstol Pablo. Por primera vez escuchó del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo lo llevó a los pies de Cristo. Ahora, cuando él empezó a conocer a Cristo a través de lo que Pablo seguramente le relataba, nació en él una inquietud, un deseo de poder conocer personalmente, de una forma mucho más profunda, quién era esta persona y cuáles eran las cosas que había hecho, de una forma más específica. Y entonces, ¿qué hizo? Fue al origen mismo, donde estaban las personas que habían sido testigos presenciales. Y de esa manera se empapó de la verdad. Y aquí quiero hacer un alcance y una aplicación también. Hermanos, una cosa es escuchar el Evangelio y otra cosa es investigar por sí mismo el Evangelio. No sé si entienden la diferencia. ¿Es bueno que seamos expuestos al Evangelio? Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que hace que esto se personalice? Es el interés que brota en nosotros y va a ir a las Escrituras y hacer una investigación cuidadosa y tener un conocimiento más profundo de lo que son las implicancias también del Evangelio para nuestra vida. En otras palabras, hay una personalización allí de la persona que está estudiando y empieza a ser impactado él mismo por ese Evangelio. No solo es una persona que transmite los hechos, no es alguien que recibe y lo traslada, sino que es alguien que primeramente es impactado en su propio corazón. Si recordamos, como mencionamos hace un rato, que Lucas nunca conoció a Jesús personalmente, ni su vida, ni sus hechos, se resalta mucho más el hecho de que haya llegado a tener tal claridad respecto a la vida y obra de Jesús como lo demuestra el Evangelio. ¿Cómo este hombre gentil que no pertenecía al pueblo de Israel, cómo llegó a descubrir cosas tan importantes en la persona de Jesús? Porque no debemos olvidar este hecho, que Lucas, si bien es cierto, como historiador relata hechos,
No obstante, también él interpreta en algunos casos esos hechos. Y los interpreta correctamente porque los llegó a comprender. ¿Pero a través de qué? De una investigación cuidadosa. La comprensión que adquirió por medio de las fuentes que investigó diligentemente lo llevaron a conclusiones muy importantes, pero también porque su investigación impactó, como dije anteriormente, profundamente su vida. Esto se deduce de que, habiendo investigado en el griego, es un participio presente activo de la palabra seguir. El uso metafórico de esta palabra implica hacer un esfuerzo extensivo para aprender los detalles y la verdad sobre algo. Fíjense, hacer un esfuerzo muy grande, intelectual, y un esfuerzo también que tuvo que ver con mucho tiempo que él gastó. ¿Para qué? Para aprender los detalles y la verdad sobre algo. Eso es lo que implica la palabra habiendo investigado, o la frase habiendo investigado. Y luego agrega también cuidadosamente. En nuestro lenguaje se traduce diligentemente, ¿cierto? O con diligencia, pero en realidad también se puede traducir cuidadosamente. Es el término griego que se traduce como ciertamente o precisamente. Esa debe ser la traducción. En la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, por allá por 250 años antes de Cristo más o menos, la primera versión que hubo, la primera traducción, aparece varias veces esta palabra, en Deuteronomio 19:18, por ejemplo, en Daniel 7:19, y quizá la acepción más relevante sea el término usado por un médico. Interesante, porque Lucas era médico. Al utilizarlo para cuidadoso diagnóstico de los síntomas. Es decir, esta palabra diligencia es una palabra en ese sentido que la usaba un médico para hablar sobre hacer un análisis cuidadoso diagnosticando los síntomas para poder decir cuál es la enfermedad que la persona tiene. Y sabemos, ¿cierto?, del punto de vista médico, que si alguien se equivoca en el diagnóstico, puede ser grave. Porque va a recetar algo que no tiene nada que ver con la enfermedad y eso puede traer consecuencias graves. Ahora, desde el punto de vista espiritual es mucho más grave todavía. Porque si realmente Lucas no se hubiese esmerado en ese sentido del punto de vista humano, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, escribiendo lo que tenía que escribir, habiendo estado persuadido de que esa era la verdad de los hechos, entonces también eso hubiese significado distorsión posteriormente en sus lectores, en los receptores del documento original y también en nosotros. De tal manera que estas dos palabras son un todo que nos ayudan a ver la diligencia de este escritor bíblico. Se puede apreciar en todo su evangelio que esta verdad que él pone por escrito no le era ajena, sino profundamente personal. Profundamente personal. Hermanos, todos aquellos que por la gracia del Señor conocimos la verdad, no somos meros transmisores de ella. No, eso hay que sacarlo de la cabeza. No es que nosotros venimos y aprendimos algo, ok, ya lo aprendimos y ahora lo transmitimos. No, es algo que tiene que ser una realidad primeramente en nosotros. Yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento para ver un hombre que fue muy importante, que fue un sacerdote y al mismo tiempo un escriba, llamado Esdras, y miren lo que dice respecto de él. Y esto también nos ayuda a nosotros a poder entender cuál es la función que tenemos como creyentes. Conocimos al Señor, la gracia del Señor llegó a nuestra vida, pero esa gracia tiene que producir una transformación, un cambio sustancial en nosotros, y el cambio se ve, en primer lugar, cuál es la actitud que tenemos frente a la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice Esdras capítulo 7, leamos del versículo 1 al 10, al 12 en realidad. Leamos del versículo 1 al 12, pero hay 2 o 3 versículos en los cuales me quiero detener más. Esdras, está en la Biblia por si acaso, Esdras. Esdras 7, 1
al 12. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Edras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Bisúa, hijo de Elfinés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ahí hace toda la relación, ¿cierto?, hacia atrás. Este Edras subió de Babilonia y era escriba, ¿cómo dice? Diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Edras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Edras, fíjense, este es un resumen extraordinario. Miren, porque Edras había preparado su corazón. Miren la actitud que tenía frente a la palabra de Dios. Había preparado su corazón, no era simplemente un estudio intelectual que él quería hacer de las Escrituras. Había preparado su corazón, todo su ser interiormente estaba concentrado en poder, ¿qué cosa? Inquirir la ley de Jehová. Inquirir la ley de Jehová. Es decir, investigar, profundizar, poder llegar al conocimiento más profundo de esa verdad. ¿Y para qué? Para cumplirla, o sea, para vivirla. Y al final dice, y para enseñar. Fíjense que no se salta ningún paso. Primero prepara su propio corazón, y eso es íntimo, eso es personal, eso no es congregacional. Prepara su corazón para estudiar profundamente la palabra del Señor. Luego de eso se dispone a cumplirla, y entonces la enseña. Y luego los versículos 11 y 12 otra vez enfatizan la diligencia de este hombre. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Edras, escriba versado, fíjense, escriba versado en los mandamientos de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de Israel, de reyes, a Edras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Erudito, versado, erudito, diligente. Todas estas son características, o deben ser características, de un creyente genuino. Entonces, lo que Lucas nos está diciendo acá, y nos está enseñando a nosotros, que es precisamente esa es la forma, la actitud que debemos tener frente a las Escrituras. Hermanos, las Escrituras es la única fuente de autoridad absoluta que tenemos sobre nosotros. Toda otra autoridad se desprende de las Escrituras si está bajo las Escrituras. Y si no está bajo las Escrituras, ya no es autoridad, no sirve. Por tanto, la actitud que tenemos que tener frente a la Escritura debe ser esa, con un corazón dispuesto a inquirir, a indagar, profundizar, tal como Lucas lo hizo, para poder después transmitir la verdad, pero una verdad que primeramente ha hecho algo fuerte, profundo en nosotros. Lo que implica esto, que si vemos la verdad como una mera información sin un impacto personal en nosotros, primero, probablemente no estamos en la verdad, sino que simplemente tenemos un conocimiento intelectual de algunos conceptos. Simplemente seríamos como curiosos teológicos que queremos agrandar nuestro conocimiento, pero sin preponderancia en la vida diaria. Y esa no es la idea. Lucas, si el Evangelio de Lucas hubiese sido escrito por un gran historiador, el mejor historiador que existe en la historia de la humanidad, pero si Lucas no hubiese sido creyente, no tendría ninguna importancia. No sé si me entienden a lo que me refiero. Porque obviamente Lucas fue impactado primero, y lo que él estaba contando era historia pura, sí, pero también era una verdad transformadora. No era simplemente información. El hecho de que Lucas haya usado otra fuente, y aquí explicamos lo que mencionamos al pasar hace un momento atrás, para escribir su evangelio, no es contradictorio con el concepto de inspiración de las Escrituras.
Dado que la inspiración implica que Dios usó a seres humanos respetando su personalidad, conocimientos, experiencias, características peculiares y formación intelectual, entre otras cosas. Es decir, el Señor no tomó a estas personas como especie de autómatas, ¿cierto? Y el Señor le metió información como colocarle un disco duro, ¿verdad? Y que las personas comenzaran a escribir de esa manera. No. Mucho de la inspiración tiene que ver con respetar la personalidad de cada uno de los escritores bíblicos. Y eso significa que respetó su cultura, la forma en que percibía las cosas, respetó también su conocimiento intelectual, su preparación académica. El caso de Lucas, por ejemplo, es evidente a través de la forma en que escribe. El Espíritu Santo movió el corazón de Lucas para que investigara diligentemente, le concedió información adicional que Lucas no tenía, por supuesto, y lo guió para que escribiera lo que Dios quiso que escribiera. Eso es inspiración. Finalmente, lo que escribió Lucas es lo que Dios quiso que escribiera, palabra por palabra, pero respetando todo lo que es su personalidad. Luego dice que esto que investigó con diligencia desde su origen, dice que le pareció bien escribírselas por orden, oh excelentísimo Teófilo, por orden. En orden consecutivo significa, se puede traducir así la palabra. El término significa en orden sucesivo, sucesivamente o consecuentemente. Lucas está amontonando palabra tras palabra para describir su arreglo, apegado fiel, correcta y ordenadamente a los hechos de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Su relato no es una invención o exageración, sino que está colocando cada uno de los hechos en su lugar y lo está ordenando conforme al propósito que él tiene de mostrar, y a eso lo vamos a ver enseguida, que el Evangelio es para todas las personas, no solo para los judíos, también para los gentiles, que alcanzara a todo el mundo y que pudiesen de esa manera llegar al conocimiento de Cristo muchas personas de diferentes lugares. ¿Y a quién se la escribe? Y ese es el propósito del autor. Aquí vamos a ver cómo hay un propósito amplio, macro, un propósito micro y un propósito más pequeño todavía que tiene que ver con la persona en particular a la cual le escribió. La cláusula de propósito aparece al inicio del versículo 4, ¿cierto? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad. Su objetivo era persuadir, y aquí vemos primero el objetivo macro. Su objetivo era persuadir y guiar a sus lectores a creer el Evangelio, dice MacArthur, por medio de su cuidadosa investigación y de su presentación lógica y sistemática de la verdad relacionada con el propósito salvador de Dios en Cristo. Ese era el propósito general del libro. Vuelvo a repetir. El propósito o el objetivo era persuadir y guiar a sus lectores a creer el Evangelio por medio de su cuidadosa investigación y de su presentación lógica, ordenada y sistemática de la verdad relacionada con el propósito salvador de Dios en Cristo. Ese era su propósito general. No solo a las personas a las cuales el Señor Jesucristo predicó directamente, que eran judíos, sino a todas las personas de todo el mundo. Lucas fue capaz de captar la soberanía de Dios en este sentido en su plan perfecto y su cumplimiento pleno en Jesucristo. La universalidad de la salvación desde el punto de vista que Jesús era un salvador para todas las naciones, no en el sentido de que todos se iban a salvar, sino que Jesús era un salvador para todas las naciones. Eso es una visión general de la salvación. Y eso nosotros lo vemos en cómo Lucas utiliza mucho, incluso habla del tiempo de los gentiles, que es propio de él. Muestra a personas que no eran judíos que el Señor trató en una forma especial con ellos, de tal manera que él entendía en ese sentido la salvación. Y el propósito de Lucas entonces era que mostrar que la salvación se extendía más allá de Israel.
que no se extendía solamente a las naciones como tal, sino también a las personas más marginadas y social y religiosamente, como hemos visto. ¿Recuerdan? En Lucas habla, por ejemplo, mucho de los publicanos. La parábola del fariseo y el publicano es exclusiva de Lucas, no está en ningún otro evangelio. ¿Qué es lo que quiere destacar allí? Que aún el publicano, el hombre que era considerado como ladrón, ¿cierto? Como estafador y como vende patria por los judíos, ese hombre también podía ser redimido por la obra del Señor Jesucristo. También habla muestra a las prostitutas, por ejemplo, y el trato particular que el Señor le dio a esas mujeres. Por ejemplo, cuando una entró a la casa de Simón, el fariseo, donde el Señor Jesucristo estaba comiendo, y lo que hizo fue derramar ese frasco de perfume, ¿cierto? No en la última vez, en la primera vez, la Biblia relata dos ocasiones. Una fue la hermana de Lázaro, al final casi cuando el Señor iba rumbo a la cruz ya, y esta otra que fue en la casa de Simón el fariseo, y donde Simón dice, dice, si fuera profeta sabría quién es la mujer que lo está tocando. Y hay una referencia obviamente a una mujer de mala reputación, pero el Señor le dice, bueno, ella hizo lo que tú no hiciste. De tal manera que Lucas allí destaca también la relación de Jesús en cuanto a la salvación con los publicanos, con las rameras, con las personas, con los leprosos, ¿cierto?, que eran marginados social y religiosamente en Israel, y con las personas que en general estaban al margen de la sociedad. El Señor tenía un trato especial con ellos. Entonces Lucas escribe mostrando de que la salvación también es para esas personas. Y en términos específicos, dijimos primero lo general, luego lo más particular respecto a ciertos grupos dentro de Israel, también en forma muy personal esa a Teófilo, ¿cierto? Normalmente se puede traducir el amado por Dios, lo más probable que sea así, porque es una palabra compuesta. Teos es Dios y fileo es amor. Pero Lucas agrega algo y dice excelentísimo Teófilo. Y este es un título honorífico y de respeto utilizado en el siglo I después de Cristo. Él pudo haber sido el mecenas literario de Lucas. De hecho, muchos teólogos concuerdan en que así fue. Es decir, en otras palabras, el que financió el escrito de Lucas. No era fácil y no era barato escribir en ese tiempo. El otro día estábamos viendo una serie de Estados Unidos en la noche en la casa y encontraron un rollo, pero pequeño, de la Torá, que era del 1600 y fracción, algo así, después de Cristo. Es decir, no era un rollo de los primeros años, pero era un rollo muy bien hecho. Y le dice, ¿cuánto? Le preguntan a un judío en una sinagoga, ¿cuánto tiempo demoró en hacerlo? Dice, por lo menos 1 año 4 meses, dice. 1 año 4 meses, y era un rollito chico. ¿Se imaginan lo que significa el trabajo, la piel en la cual se escribía? Cuando se escribía en una piel bien pulida por los dos lados, el costo era mucho mayor. Entonces muchos teólogos dicen que probablemente fue el que financió el Evangelio y el libro de los Hechos que Lucas escribió. Teófilo. Es una conjetura, pero es probable. El título también se usa en Hechos para Félix, por ejemplo, el gobernador, y para Festo, también el otro gobernador, quienes eran oficiales romanos encargados de la región. Además se utiliza en la Septuaginta, otra vez, en la traducción del griego al hebreo, del hebreo al griego, del hebreo al griego, con el significado de mejor o jefe también, pero no para la gente común. Es decir, cada vez que se utilizaba el término excelentísimo se estaba hablando de una persona de una condición social importante, a veces política y a veces también desde el punto de vista financiero. Teófilo ya era un creyente a esas alturas, lo más probable, ya había sido instruido en el Evangelio, eso es lo que dice Lucas aquí. Sin embargo, aún necesitaba mucha instrucción. Lucas deseaba que su amigo conociera bien la verdad de las cosas en que había sido instruido. La palabra bien significa segura, confiable y precisa. Esos son sinónimos de esa palabra.
que conociera en forma segura, confiable, precisa la verdad de la cual había escuchado. El término posee dos significados en el griego popular. Por un lado es seguridad o seguro y por otro lado certidumbre lo respecto a la creencia. Lucas estaba diciendo, esto es absolutamente verdadero. Yo quiero que tú conozcas la verdad, y la verdad, porque la verdad, como dice Juan, hace libres, ¿verdad? Lucas trata de confirmarle a Teófilo, o a los lectores del siglo I después de Cristo, y los posteriores, la diligencia y exactitud respecto a lo que él estaba escribiendo. Los creyentes pueden depender totalmente de Dios en Cristo en el Evangelio. Eso es lo que él da a conocer en el tema en cuestión, pero esto es absolutamente verdadero. La fe no se basa en conjeturas, no se basa en historietas, ¿cierto?, nacidas en corazón de hombres, sino en la revelación de Dios en hechos concretos. Tiene un fundamento sólido. Lucas no fue un hombre que creó su propia historia, sino que investigó diligentemente para escribir los hechos referidos a la vida y obra de Cristo, en forma precisa y confiable. A pesar de que el prólogo revela que Lucas escribió este evangelio dirigido a una persona en particular, Teófilo, el Espíritu Santo quiso que fuera destinado a todo el mundo. Muchas personas de diferente raza, cultura, condición social y lugar geográfico podemos hoy disfrutar de estas verdades relatadas en este evangelio. Si no fuera así, nosotros no podríamos tener acceso a aquello. Conocer más y mejor a nuestro glorioso Salvador y ser transformado en el proceso debido a ese conocimiento es la finalidad del estudio de todo lo que la Biblia ha revelado. Debemos entonces aprender de Lucas su diligencia, su actitud correcta frente a la palabra, su respeto y su devoción frente a lo que Dios ha dicho, para poder también compartirlo con los demás, habiendo sido primeramente carne en nosotros mismos. Padre, gracias por darnos esta oportunidad. Siempre alabamos tu nombre porque tú eres quien reveló tu palabra, tú eres el que abrió nuestros ojos, tú eres el que nos llevó al arrepentimiento y a la fe por la obra del Espíritu Santo. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Tú eres nuestro glorioso Salvador. En ti confiamos, Señor. Y qué bueno es otra vez ir a las fuentes mismas de la revelación para decir que nuestra fe no está fundada en conjeturas humanas, sino en tu palabra, que es inmutable, que es poderosa y que permanece para siempre. Señor, gracias una vez más. Alabamos tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.